Al Día Noticias, la entrevista. La entrevista la hacemos a las 12 del día, 6 minutos, con María Mercedes Jaramillo. Ella es la secretaria de Planeación Distrital. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos y a quienes nos escuchan también. Bueno, muy amable por atender esta invitación. Vamos a hablar de plan de ordenamiento. Es hora de decidir cómo queremos que crezca Bogotá. Ya ha sido radicado en el Consejo de Bogotá esta iniciativa, plan de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa que ya fue radicada en el Consejo y que se está debatiendo? Bueno, el plan de ordenamiento territorial es esencialmente la hoja de ruta normativa que le permite a cada ciudadano de la ciudad de Bogotá saber cómo va a crecer la ciudad, cómo se desarrolla cada barrio de la ciudad y en particular cómo se puede desarrollar cada predio de la ciudad. Entonces es el que nos dice en dónde puede haber qué tipo de usos, cuántos pisos puede tener un inmueble en un sector de la ciudad y a qué tipo de actividad lo puede dedicar. Correcto. ¿Por qué se dice que este POD es el POD del reverdecimiento de Bogotá? Bueno, porque estamos tomando unas decisiones muy importantes de cara al cambio climático, por un lado, que como usted sabe, John Didier y a toda su audiencia, pues es una urgencia planetaria, ¿cierto? Las ciudades deben enfrentarse, como en todas partes del mundo, a unos cambios del clima que serán cada vez más importantes y hay que tomar decisiones sobre el urbanismo de las ciudades para ganar en resiliencia frente a esos eventuales riesgos climáticos. Con esa perspectiva, Bogotá toma unas decisiones muy importantes en este plan de ordenamiento territorial, esencialmente encaminadas a que la ciudad no se expanda más sobre sus suelos rurales y además a proteger toda la estructura ecológica principal del distrito, o sea, los humedales, los cerros orientales, el río Bogotá, todos sus afluentes que atraviesan el territorio distrital, los páramos, y esto pues de cara a salvaguardar por un lado la biodiversidad del territorio y por otro lado pues nuestra capacidad de básicamente drenar las aguas lluvias y además descontaminar el río Bogotá, y tantas aspiraciones que tenemos los bogotanos sobre la necesidad de tener una ciudad más verde, con más árboles, con más parques, con más pasto, con más flores, con más animalitos, ¿no es cierto? Más abejas que polinicen el territorio, más pájaros. De eso se trata el reverdecimiento de la ciudad. Correcto, porque recordemos que en campaña y viene esta administración del partido Alianza Verde, que es el verde, lo ecológico, por supuesto, así que esa es la apuesta que se le está haciendo a Bogotá con este plan de ordenamiento territorial. Alcanzar el desarrollo rural sostenible es uno de los objetivos que tiene este POD. ¿Cómo se va a alcanzar ese desarrollo rural sostenible? Bueno, son muchos temas que abarcan la ruralidad, pero esencialmente habría tres cosas que mencionar muy importantes. La primera, pues, es que los espacios rurales de Bogotá son muy importantes desde la ecología y desde los equilibrios ecosistémicos. Empezando por el páramo de Sumapaz, ¿no es cierto? Que es la mitad del territorio distrital, que es una fábrica de agua muy importante para este altiplano y que necesitamos salvaguardar de todas maneras. Eso no es opcional, es muy importante hacerlo. Entonces, en la ruralidad tenemos, por un lado, unos ecosistemas estratégicos que necesitamos proteger. Por otro lado, y esto es muy importante, tenemos unas comunidades campesinas que habitan la ruralidad de Bogotá y que deben hacerlo con garantías de preservación de esos ecosistemas estratégicos y para eso
los campesinos y las campesinas bogotanos tienen una responsabilidad y además un rol muy importante que jugar justamente de protección de esos ecosistemas estratégicos, pero también hay que darles la posibilidad a ellos de tener un sustento diario que les permita vivir, porque como todos los ciudadanos de Bogotá necesitan una fuente de ingresos. Entonces es muy importante que la producción agrícola, agropecuaria o agroindustrial de las poblaciones campesinas de Bogotá tengan un manejo primero sostenible del territorio y también de los animales que puedan usar para su producción, pero además también acceso a unos circuitos cortos de comercialización en unas redes de abastecimiento alimentario en Bogotá a través de todas las plazas de mercado, y que ojalá podamos consumir en Bogotá productos de origen campesino, de origen Bogotá, de gran calidad, con circuitos cortos de distribución que nos dejen comprarlos a mejor precio y pagarlos mejor a esa población campesina. Buenas tardes, doctora María Mercedes Jaramillo. Le habla Ramón Alberto Soto. Doctora, ¿qué va a pasar en el futuro de Bogotá? Porque verdaderamente la malla vial está absolutamente destrozada. La carrera 30 es una escalera totalmente destruida por el alto flujo de tráfico pesado que le cae viniendo desde Boyacá yendo al sur. ¿Qué va a pasar con la solución de ese tráfico que no debe entrar a Bogotá, con unas verdaderas circunvalares que eviten todo ese tráfico por el centro de la capital de la República, por donde quiera que se desplace? Lo mismo que el tema de la LOCA sería la solución definitiva a evitar que ese tráfico pesado entre a la ciudad de Bogotá. Bueno, el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, pues hay que aclarar que primero es un plan de ordenamiento únicamente para el territorio de la jurisdicción del Distrito Capital. Entonces, sobre esa pregunta muy importante que hace Ramón, pues hay parte de las respuestas en el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, pero otras tocará buscarlas en concertación con los municipios vecinos y con el departamento de Cundinamarca y eventualmente incluso con el gobierno nacional, para lo que se refiere a aquellas vías alternas a Bogotá que discurren por fuera de territorio bogotano, ¿cierto? Entonces, hay parte de esas soluciones hay que buscarlas por fuera del plan de ordenamiento de Bogotá, pero en el plan de ordenamiento de Bogotá estamos tomando unas decisiones muy importantes en relación con aquellas vías que tienen que ver con el Distrito Capital. Entonces, por ejemplo, usted menciona la LO, que es en efecto una vía que lleva a Bogotá esperando hace mucho tiempo, ¿no? Más de 25 años, si mi memoria no falla. Entonces, la LO en sus tramos sur y centro, o sea, todo el costado, digamos, sur de la LO y hasta la calle 80, está contemplada su construcción en el marco de los 14 años de la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, y además una serie de vías complementarias de acceso a Bogotá, además de ampliaciones, por ejemplo, de la autopista norte, de la carrera séptima al norte, ampliación de la avenida Subacota, extensión de la calle 63 hasta el río Bogotá y de ahí en adelante hasta la troncal de Bizarre en Cundinamarca, ampliación de la calle 13, y además instalación de puesta en marcha de un sistema de transporte masivo de alta capacidad en la 13. Y todas estas ampliaciones viales y además ampliación del sistema de transporte público de Bogotá debe concurrir a mejorar digamos, la capacidad y la calidad de uso de esos accesos viales a Bogotá. Hay que mencionarle a la ciudadanía una cosa muy importante, y es que a través de este plan de ordenamiento territorial queremos pasar de un sistema de transporte público esencialmente concentrado en el sistema de buses que históricamente se han movido con diésel. Queremos pasar a un sistema multimodal en donde la primera línea del metro pues ya está en construcción, pero además este plan de ordenamiento territorial pone en perspectiva 2 trenes regionales que son el Regiotram de Occidente y el Regiotram del Norte, que deben comunicarnos con los municipios vecinos a través de este sistema férreo limpio, y además pues 5 líneas de metro que están previstas, 7 cables adicionales. Y todo esto ayuda, por un lado, a limpiar el aire que respiramos en Bogotá, ¿cierto?
Y por otro lado, ayuda a descongestionar las vías por los vehículos de transporte particular. La carga deberá estar concentrada en ciertas vías arterias de Bogotá y en todo caso, cuando transcurra, digamos, por territorio bogotano, en los barrios de Bogotá y demás, deberemos hacer uso de tecnologías de última milla que sean limpias y que también nos garanticen que el aire de Bogotá realmente se pueda limpiar y que la ciudad llegue a obtener su neutralidad carbono a 2050 como está previsto. Doctora María Mercedes, en ese sentido, siguiendo con la pregunta de Ramón de las vías, me voy a concentrar en la carrera séptima, que el plan es que sea un corredor verde, que, como usted bien dice, que sea toda tecnología limpia, etcétera. Explíquenos porque del corredor verde se habla mucho, pero poco se sabe y poco se entiende. ¿Y cuándo? Bueno, el corredor verde ya está siendo objeto de diseños de detalle de hecho, para su construcción. Y básicamente será uno de un poco más de 22 corredores verdes que están previstos en el plan de ordenamiento territorial. Y para la audiencia que se pregunta, ¿pero qué es un corredor verde? Entonces, un corredor verde de transporte público en el plan de ordenamiento territorial y en los próximos 14 años de Bogotá son esencialmente corredores de transporte masivo de alta y media capacidad en donde transitarán vehículos de transporte público limpios, o sea, energía eléctrica o en todo caso fuentes de energía no convencionales limpias, ¿cierto? Pero además de esto que estoy mencionando, serán corredores con una capacidad peatonal mejorada, porque la prioridad de este plan de ordenamiento territorial es que los modos sostenibles sean los más prioritarios y los que más espacio tienen en el espacio público. Entonces, tendrán una capacidad para el peatón reforzada con además una capacidad verde, ¿cierto? Una capacidad verde, y eso, ¿a qué me refiero con eso? A que sean menos duros, puedan drenar el agua lluvia, tengan más arbolado urbano, y eso permite no solamente que se limpie el aire, que el transporte sea limpio, sino que Bogotá pueda atender las necesarias, digamos, exigencias que nos impone el clima para realmente drenar el agua lluvia, que cada vez será más importante en Bogotá. Muy breve, frente a eso mismo en el corredor verde, entonces los automóviles particulares desaparecen. Esta es la calle real, la que une el extremo sur con el extremo norte. ¿Desaparecen los particulares? No, no está previsto que desaparezcan. Las vías, digamos, entre más grandes son las vías, y la séptima en todo caso es una vía arteria en Bogotá, pues más, digamos, más franjas funcionales tiene, o sea, caben los carros particulares, caben los carriles segregados de transporte masivo, caben los andenes, las bicicletas, pero digamos que sí estamos buscando priorizar el peatón en ese orden, el peatón, luego la bicicleta, luego el transporte público limpio y luego los carros particulares que van a tener menos espacio, pero que debe servirnos todo el conjunto de ciclorrutas, andenes mejorados, transporte público para bajar la, digamos, del particular sobre esos ejes. Sí, doctora María Mercedes, una pregunta final. ¿Es cierto que con este POD en cualquier barrio de Bogotá se va a poder construir un motel? No, señor, no es cierto. Básicamente lo que se está diciendo en el plan de ordenamiento territorial es que no habrá más las denominadas zonas de tolerancia o zonas de alto impacto en Bogotá por una razón, y es que en primer lugar porque no hay una sola, ¿cierto? Entonces podemos seguir creyendo que Santa Fe es la zona de tolerancia de Bogotá, pero lo cierto es que en Bogotá hay establecimientos de este tipo en una cantidad de sitios diversos de la ciudad, ¿cierto? Entonces, esa es una primera razón. Pero la segunda razón es que básicamente lo que hace el plan de ordenamiento territorial es decir, mire, hay unas reglas muy claras sobre en dónde y en qué condiciones se pueden localizar qué tipo de establecimiento.
Entonces, los moteles hacen parte de una categoría que se llama servicios especiales, ¿cierto? Que tiene unas reglas muy claras en el plan de ordenamiento territorial que dicen que en los barrios residenciales no habrá este tipo de establecimientos, excepto en unas localizaciones muy particulares sobre la malla vial arterial, que son las vías menos frecuentes en Bogotá, porque son las más grandes. De hecho, en los barrios residenciales a veces no hay ni siquiera una sola vía de estas que los atraviese, ¿cierto? Pero ocasionalmente puede pasar que haya una que atraviesa, y solamente ahí podría localizarse un establecimiento muy pequeño, hasta 100 metros cuadrados. Un motel no tiene 100 metros cuadrados, de modo que realmente esto es más un escándalo que nos han querido montar que una realidad objetiva que esté promoviendo el plan de ordenamiento territorial. Muy bien, pues doctora María Mercedes Jaramillo, la secretaria de Planeación Distrital, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias, y los micrófonos quedan abiertos para cuando lo considere se deba hacer precisión como esta última que hemos hecho, y sobre todo para socializar este plan de ordenamiento con los bogotanos. Que pase muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Es la secretaria de Planeación Distrital, María Mercedes Jaramillo. Vamos a una pausa y ya regresamos para el cierre de Al Día Noticias.